Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿Cómo ser bendecidos por la mano de Dios? 11ª parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, encomendemos nuestras almas a Dios, porque mejor es que padezcamos ofensas haciendo el bien según la voluntad de Dios que devolviendo el mal. Escúchalo, por favor, y recíbelo con todo tu corazón. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, del verso 1 al 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, lascivias, orgías, disipación, embriagueces y abominables idolatrías, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Escucha con atención lo que el Señor nos habla aquí a través del apóstol Pedro. Dice que basta ya. Nos habla a ti, a mí y a todos los que escuchan su palabra. Basta ya el tiempo pasado, desde el momento en que se oye a Dios hacia atrás. Basta ya para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que son paganas, las personas que no creen en Dios, sino que tienen dioses e idolatrías en sus corazones. Dice, andando en la codicia del mal, o sea, en las concupiscencias. Además, en lascivias. ¿Qué quiere decir lascivias? En los deleites carnales. En orgías, que quiere decir en pasiones y en crueldad. Orgías, hay personas, varias personas, no dos y más de dos, que se meten a hacer sexo en una misma alcoba, a mirarse entre ellos mismos. Dice disipación, o sea, los que quieren divertirse y malgastar sus bienes sin pensar que más tarde pueda hacerles falta. Personas que se endeudan por alcanzar la diversión y después no tienen ni siquiera la manera de pagar. Basta ya de embriagueces y abominables idolatrías, de dioses ajenos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, sufrió daños físicos, mucho dolor en la cruz del Calvario, a causa de la carne, de los pecados del mundo, porque eso es la carne. La carne, cada vez que obres en la carne, Dios te está diciendo que vas a padecer mucho. Y ese padecimiento va a venir en daño físico y en dolor físico. Dice, vosotros también, por eso nos invita aquí, armaos del mismo pensamiento de Cristo. Piensa que cada vez que le des cabida a los deseos de tu carne, vas a sufrir daño físico y vas a tener muchos dolores a causa de las penas. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, acabó con el pecado. Entonces sepamos que si la carne nos ha causado mucho dolor, entonces determinemos en el nombre del Señor de una vez acabar con el pecado. Aprovechemos la ayuda, la gracia que Dios nos está dando, la oportunidad. Termina la palabra diciendo, para no vivir el tiempo que nos resta de vida
en la carne, igual a las malas codicias de los hombres en el pecado, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 58, verso 13 y 14. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mira qué palabra de gracia. Dice aquí que si apartaras tu pie, eso quiere decir retraer, de hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de la carne en los malos deseos y en tu vanagloria. Dice, no andando en tus propios caminos, o sea, no andando en tus propios deseos carnales, ni en tu vanagloria propia, ni buscando tu voluntad. ¿Por qué el Señor dice ni buscando tu voluntad? Porque a pesar de que muchas personas están en la iglesia y todos los días oyen la palabra de Dios, dice, muchos hacen la voluntad de la carne, hacen la voluntad de sus propios pensamientos. Y de allí que muchos cristianos, de los que están dentro de la iglesia conformando el pueblo de Dios, no son bendecidos. Y más que bendecidos, pasan sus vidas enfermos, pasan sus vidas en la miseria y pasan sus vidas con muchas dificultades, inclusive familiares, porque no hacen la voluntad de Dios, sino la de su carne. Sigue diciendo el Señor, y si tampoco hablares tus propias palabras, porque Dios nos dice que hablemos conforme a la palabra de Dios. Entonces dice la palabra, te deleitarás en Jehová, te satisfarás y te contentarás en Dios. Y termina diciendo, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Acuérdate que para el cristiano solamente hay dos planetas, la tierra en donde vivimos y el cielo, que es la esperanza a la vida eterna. Nosotros no podemos ser como las demás gentes del mundo, que para ellos todos los planetas le traen beneficio. Allí están los signos zodiacales. Según ellos, todos los planetas traen beneficio a sus vidas. Y Dios nunca habla de los planetas. Habla solamente de la tierra donde estamos parados y del cielo, que es la oportunidad que Dios nos está dando a una eternidad con Él. Sigue diciendo, y te daré a ganar la heredad, o sea, la posesión del reino, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nunca olvides que Dios ordenó y fueron hechos todas las cosas, mandó y existieron. Dios no es sino que hable y las cosas empiezan a dar. Y allí que debemos de tener mucha fe en su palabra. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Escucha con atención, por favor, la manera en que te habla el Señor. Dice aquí a través del apóstol Pablo, por Él. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de tu vida, de mi vida. Dice de Él, así como conforme creó las cosas, conforme te creó a ti, a mí, Él es nuestro dueño, nuestro Señor. Y dice, y para Él, así como nos creó y es el dueño, Él está esperando un servicio para Él de cada uno de nosotros. Dice, para Él son todas las cosas, todo lo que hay en el cielo, la tierra y el mar, son de Dios. Mira, de allí que Él haga su voluntad con toda su creación. ¿Y quién le podrá decir no al Señor? Eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Dios sea la majestad, porque al final de cuentas Él es el que domina, Él es el que manda, Él es el que tiene que tener el honor
y la fama más que todos los hombres, por todos los siglos, y así es. Escrito está en el libro de Josué, capítulo 24, del verso 15 al 19 y 24. Entonces Josué dijo al pueblo: Jehová es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No podréis servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros pues, y el pueblo respondió a Josué, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios y a su voz obedeceremos. Escucha lo que dice el Señor aquí a través de Josué y colócale mucha atención, porque de eso se trata. Entonces Josué dijo al pueblo: Jehová es Dios santo y celoso. ¿Qué quiere decir celoso? Ya lo oímos de Él. Es un Dios desconfiado. Dios ni siquiera no confía en sus ángeles, ni en sus santos, ni en sus servidores. Porque los ángeles le fallaron, porque sus santos muchas veces fallan, y más aún los que le servimos. Por eso Dios no confía y es celoso. Dice, por lo tanto, no sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Mira, ya Él dio la gracia a través de Cristo, que lo sufrió allá en el Calvario. Ahora Él no va a sufrir más rebeliones ni más pecados. Por eso dice, los cristianos que aún desobedezcan a Dios y aún tengan deslices en el pecado, no podrán servir a Jehová. Porque la misma desobediencia y el pecado obra división con Él. Dice, y si mal os parece, les dice Josué, servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. ¿Por qué dice escogeos? Porque gozamos de libre albedrío a pesar de todo. Y Dios no quiere personas tibias en el bien y en el mal. Quiere que seamos servientes en el espíritu, haciendo el bien, o fríos en el mal, ya desahuciados a la condenación. Dice Josué para terminar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, así como la tuya y la mía. Entonces el pueblo respondió, nosotros pues también serviremos a Jehová. Lo que debes de responder tú y yo, servirle a Dios. Dice, mira lo importante que es entender. Dice, porque Él es nuestro Dios. Él fue el creador de nuestras vidas. Por Él existimos, por Él tenemos toda la provisión, por Él tenemos todo el sustento. Entonces hay que servirles a Dios. No a imágenes, ni a esculturas, ni a otros dioses. Entonces terminaron diciendo el pueblo, y a su voz obedeceremos. ¿Cuál voz? A la voz de sus profetas, a la voz de los que anuncian su evangelio, y la obediencia a la que elimina el pecado. Amén, amén y amén.